Egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialidad en pediatría, Hospital Docente Universitario Central de las Fuerzas Armadas, especialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica, Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral, entrenamiento en motilidad digestiva, Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, La Habana, Cuba, director de gastroenterología pediátrica, Sociedad Dominicana de Gastroenterología, jefe Servicio de Gastroenterología Pediátrica, Hospital Docente Universitario Central de las Fuerzas Armadas. Recibamos al doctor Pedro Rijo con el tema Indicaciones de probióticos en pediatría, de la evidencia a la práctica clínica. Buenas tardes, le pido disculpas porque estamos tarde, pero no se preocupen que esto va a ser rápido, preciso y conciso, no vamos a hablar mucho. Indicaciones de probióticos en pediatría, de la evidencia y la práctica clínica. Vamos a hablar básicamente de qué son los probióticos, cuáles son los que se utilizan y para qué se utilizan, porque no todos los probióticos son iguales. Entonces, ¿qué es un probiótico? Un probiótico es un microorganismo vivo que administrado va a dar un beneficio al huésped. Esa es la definición que más se ha utilizado, la más actualizada y la que todavía se sostiene. ¿Qué característica debe tener un probiótico? Debe de tener una eficacia que haya sido demostrada, de cepa específica y debe de dar un beneficio para el huésped. Otras definiciones son prebióticos. El prebiótico es el sustrato, es decir, es aquello que nosotros le damos al organismo para que aquellas bacterias y los mismos probióticos puedan ejercer su beneficio. El simbiótico, que es la combinación del probiótico con el prebiótico. Tener en cuenta que el simbiótico por excelencia siempre va a ser la lactancia materna. Y ya los probióticos, que son preparación de microorganismos inactivados o sus componentes que van a dar un beneficio demostrado. Y es lo que se está estudiando hoy en día. Entonces, ¿dónde inicia todo? Todo inicia pues con los primeros 1000 días, desde el momento que la mujer sale embarazada hasta que ese niño nace y cumple 2 años, es donde se va a dar el microbioma intestinal, que el intestino se va a colonizar por todas las bacterias que van a ejercer un beneficio. ¿De qué depende este microbioma? Del tipo de parto, si fue vaginal o cesárea, ya que las bacterias de la vagina y de la piel no son las mismas y las bacterias de la vagina son las ideales para que el recién nacido tenga en su intestino. De la lactancia materna, si el paciente recibió una lactancia materna, va a favorecer el crecimiento de bifidobacterias que la va a proteger contra disbiosis, ya que las bifidobacterias van a proteger contra el crecimiento de organismos patógenos como ameba, giardia, entre otros y virus. Los antibióticos, tener en cuenta que cuando nosotros utilizamos antibióticos en los pacientes por debajo de los 2 años, esto aumenta la incidencia de disbiosis y recuperar un microbioma luego de utilizar antibiótico tarda aproximadamente 2 años. Y la disbiosis, que ya es el desequilibrio microbiano que se da en el intestino. ¿Qué mecanismo van a tener los probióticos? El primer mecanismo es la exclusión competitiva, donde el probiótico se va a unir a los mecanismos de adhesión, previniendo que las bacterias y virus puedan afectar y unirse y dañar el intestino. Lo otro es fortalecer la barrera intestinal. El intestino está unido como si fuese de forma muy compenetrada por puntos de unión, que valga la redundancia, que cuando nosotros tenemos disbiosis o tenemos cualquier otra situación, se produce lo que se llama la permeabilidad intestinal. Entonces, los probióticos ayudan a prevenir esto. También aumentan la producción de mucinas, que las mucinas son las células que producen el moco, que ayuda a proteger el intestino. Por eso es normal muchas veces ustedes ver heces en niños que tienen moco y están completamente sanos. Eso es por la producción de la mucina y no hay que medicar ni dar antibiótico ni nada. Modulación inmune, ya que aumenta la producción de IgE secretora, interleucina 10 y regula la respuesta hormonal a través de TH1 y TH2. También la producción de ácidos grasos de cadena corta que se van a encargar de acidificar el colon para cuando nosotros tenemos un colon que está generalmente ácido, esto favorece también a la protección contra bacterias patógenas. También va a ayudar a regular el eje intestino-cerebro mediante la producción de GABA y serotonina. Nosotros sabemos que el intestino es el segundo cerebro porque es el que tiene la mayor carga de células nerviosas después del cerebro. Entonces, hablando ya de para qué utilizamos los probióticos, vamos a iniciar con la gastroenteritis aguda. En la gastroenteritis aguda el probiótico no se usa solo, usted no le va a dar solamente probiótico y esto va a ayudar a sanar, a mejorar al paciente. Debe utilizarse como un coadyuvante, ya sea con sales de rehidratación oral o con un antibiótico si ya el paciente tiene alguna patología demostrada.
El probiótico que se recomienda es el Lacticacibacillus rhamnosus GG, antes llamado Lactobacillus GG, a una dosis de 100 millones de unidades formadoras de colonia al día, durante un periodo aproximado de 5 a 7 días, y si no contamos con Lactobacillus GG, podemos utilizar Saccharomyces boulardii de 5 a 7 días en 250 a 750 miligramos por día, y Limoxilactobacillus reuteri, específicamente si ustedes se fijan, ahí tiene unos números. Eso es la cepa y la familia a la que pertenece. Y eso es lo más importante. Porque hay múltiples Lactobacillus rhamnosus que tienen otra clasificación y estos no sirven para gastroenteritis. Siempre deben de ver eso. En el caso del Lactobacillus reuteri, el DSM 17938, que es el famoso Biogaia, en 100 millones de unidades formadoras de colonia de 5 a 7 días. ¿Por qué utilizamos los probióticos en gastroenteritis? Ya que estos han demostrado que pueden reducir la duración de la diarrea en un periodo de 21 horas, que equivale a prácticamente un día. Un paciente que ingresado le va a durar 3 días. Si usted desde el momento que inicia la diarrea o lo ingresa utiliza un probiótico, reduce el tiempo de ingreso en aproximadamente 24 horas. Que eso desde el punto de vista económico para los padres y en el sistema de salud representa una disminución de los gastos. En cuanto a la diarrea asociada a antibiótico, aproximadamente un 30% de los niños que reciben antibiótico van a hacer diarrea. Por eso muchas veces cuando ustedes tratan los pacientes con amoxicilina, citromicina o cefalosporina de segunda o tercera generación, una semana después de culminados los antibióticos, ustedes ven que presenta diarrea. Eso es una diarrea asociada a antibiótico. Puede aparecer incluso 15 días después. Cuando nosotros damos probióticos, al momento de iniciar un antibiótico, previene la aparición de la diarrea asociada a la misma. Lo correcto es que este probiótico se dé durante el tiempo que está usando el antibiótico y se mantenga una semana después de terminado el antibiótico. ¿Cuáles se recomiendan? Nuevamente, el Lactobacillus rhamnosus GG, porque este es el lactobacillus que más se ha estudiado, y el Saccharomyces boulardii. Lo correcto es iniciarlo junto con la primera toma de antibiótico y continuarlo después de 7 días de culminado. En cuanto a los cólicos del lactante, ya no se llaman cólicos del lactante. Cólico del lactante era la clasificación que daba Roma 4. Hace aproximadamente 2 meses tenemos una nueva clasificación por los criterios de Roma 5, donde el cólico del lactante pasa a llamarse síndrome de distrés del lactante, porque se ha visto que esto es secundario a un trastorno del intestino-cerebro y que los recién nacidos están estresados. Entonces, por eso es que ellos lloran por estrés. Van a ser llanto de más de 3 horas durante un periodo de 3 días por semana por más de 3 semanas. ¿Cuál es el que se recomienda? El probiótico que más se recomienda nuevamente, el Lactobacillus GG, pero este se ha visto que solamente va a funcionar en los pacientes que reciben lactancia materna exclusiva. Los pacientes que reciben fórmula, aunque usted le dé probiótico, se ha demostrado que no van a hacer ninguna diferencia en la mejoría del cólico. Lo que sí puede mejorar el cólico en los pacientes lactados son las fórmulas extensamente hidrolizadas o las fórmulas parcialmente hidrolizadas. Y en los casos de los pacientes que reciben lactancia, disminuye la presencia del cólico en aproximadamente un 50%. Esto básicamente es el algoritmo práctico para saber si el probiótico funciona o no funciona. Si después de usted iniciado el probiótico, haber hecho el cambio de las fórmulas, si en 3 a 4 semanas usted ve que el paciente mejoró, usted continúa con eso que usted hizo, y si no mejoró, usted debe buscar otra causa de por qué ese niño está llorando todavía, que puede ser alguna de las patologías que se deben de descartar, como estreñimiento, alergia a la proteína de la leche de vaca, entre otros. En cuanto a los trastornos funcionales, según los criterios nuevos de Roma 5, se ha visto que los probióticos tienen evidencia muy baja para su tratamiento, específicamente en lo que se trata al dolor abdominal funcional, ya que en muchos estudios se ha visto que no hace ninguna diferencia comparada con el placebo. Lo mismo pasa en el síndrome de intestino irritable, que se cree que el paciente cuando se le da el placebo también refiere dolor porque entiende que está tomando algo, ya que estas dos patologías en general están relacionadas con trastornos psicológicos. En cuanto a la constipación funcional y a la náusea, no hay ninguna evidencia de que usted, si le da a un paciente con un probiótico y un laxante, no va a haber ninguna diferencia. Aunque lo dé juntos, el paciente va a seguir estreñido, no va a cambiar. En la prevención de la enterocolitis necrotizante en prematuros, aquí sí hay una alta calidad de la evidencia. Sí se ha visto
que los pacientes que consumen probióticos que están ingresados, los pacientes que nacen prematuros, iniciar probiótico desde el primer día, sí ha reducido la aparición de enterocolitis necrotizante en aproximadamente un 0.54% y la mortalidad en un 0.76%. Pero debemos de tener cuidado cuando lo usamos en pacientes que están en extremo bajo peso o prematuros extremos por debajo de las 28 semanas, porque este tipo de paciente puede desarrollar sepsis secundaria al uso del probiótico, dependiendo del probiótico que utilicemos. Entonces, en el caso de los recién nacidos, para la prevención de la enterocolitis se recomiendan los Bifidobacterius spp, Lactobacillus y el Streptococcus thermophilus. Se debe de hacer de inicio temprano y continuar hasta que el paciente tenga las 37 semanas de edad corregida. En cuanto al Helicobacter pylori, nosotros podemos utilizar probióticos para el tratamiento adyuvante, igual como lo hacemos en la diarrea, más que porque ayuda a erradicar el Helicobacter, también previene los efectos secundarios de los antibióticos que nosotros utilizamos en el tratamiento de los pacientes con Helicobacter. De estos, el más utilizado va a ser el Saccharomyces boulardii. No se debe de dar como una terapia única y exclusiva, sino siempre acompañado ya sea con la doble o la triple terapia para tratamiento de Helicobacter. En cuanto a la diarrea nosocomial o la diarrea hospitalaria, ese es un tipo de diarrea que se puede presentar en pacientes que tienen más de 72 horas ingresados. Generalmente secundario puede ser a virus. Uno de los principales virus que van a dar esta diarrea van a ser los rotavirus, también están los norovirus y sapovirus. ¿Qué es lo que se ha visto? Que en estos pacientes, cuando nosotros ingresamos un paciente, si nosotros colocamos probióticos, si nosotros pensamos que este paciente puede dar síntomas de diarrea o desarrollar una gastroenteritis mientras esté ingresado, el iniciar un probiótico inmediatamente puede prevenir la aparición de la misma. Tener en cuenta que aunque se habla de la diarrea nosocomial, muchas veces estos casos están relacionados a que la mayoría de los pacientes que nosotros ingresamos siempre vienen con otras comorbilidades o usan antibióticos. Y el probiótico que se va a utilizar nuevamente sigue siendo el Lactobacillus rhamnosus. Entonces, en cuanto a los probióticos y la prevención de la alergia, se está todavía estudiando para saber si realmente hay o no hay un beneficio, porque hoy en día los probióticos ya no solamente se utilizan en piel, se pueden utilizar para patologías pulmonares, hay probióticos para patologías psiquiátricas, hay probióticos que vienen en crema específicos para la piel, en gotas oftálmicas, para la vagina, para el ano, para toda la parte del cuerpo, porque nosotros tenemos todo el cuerpo lleno de bacterias y todas esas bacterias, si se disregulan, pueden presentar enfermedades. Sí se ha visto que hay pacientes que cuando desarrollan eczema, hacen una alteración de la microbiota de la piel y por eso en estos sí se ha visto que puede reducir la aparición de eczema, pero no mejorarla. Al final del día, lo que nosotros hablamos cuando hablamos de probióticos, siempre lo vamos a ver como un coadyuvante, porque al final del día no es que a este paciente se le va a quitar el tratamiento del eczema, ni igual se le va a retirar el tratamiento de la alergia. Al final del día, el tratamiento de la alergia siempre va a ser tratar de evitar aquello que te da alergia. Igual, el Lactobacillus rhamnosus sigue siendo el más destacado. Si ustedes se fijan, esto es un cuadro más o menos de qué probiótico usted utilizar, por qué tiempo utilizarlo y cuándo utilizarlo. Si se fijan, los más utilizados van a ser los lactobacillus, ya que, como les decía, estos son los probióticos más estudiados hasta la fecha. Hoy en día hay aproximadamente 250,000 probióticos en estudio, de los cuales nosotros no utilizamos ni siquiera un tercio. Entonces, la seguridad de los probióticos son generalmente seguros, no producen ningún efecto secundario, pero debemos de tener cuidado con los prematuros extremos, pacientes inmunocomprometidos que están siendo sometidos a quimioterapias, pacientes con VIH, pacientes que tienen catéter venoso central porque hay riesgo de traslocación bacteriana, pacientes con cardiopatías porque esto puede dar endocarditis, dependiendo, como les decía, el tipo de probiótico que se utilice, porque si es un probiótico, por ejemplo, a base de hongos, sí puede hacerlo, pero si se hace un probiótico a base de bacterias inactivadas, pues no. Por eso es importante siempre saber qué probióticos estamos utilizando, para qué lo estamos utilizando, qué cepa es y si es vivo, no vivo, si es hongo o de qué tipo de germen viene. Entonces, preguntas frecuentes que se le va a hacer en el pediatra. ¿Todos los probióticos son iguales? No, van a ser cepa dependiente. ¿Hay riesgo de infección? Sí lo hay.
si no es un niño sano, si es un niño que está inmunocomprometido. ¿Se pueden dar con antibióticos? Sí, porque reduce la diarrea asociada a antibióticos. ¿Cuánto tiempo se deben dar? Bueno, va a depender de para qué usted lo vaya a utilizar. Puede ser por 5 días, por 7, por 14 o hasta 28. ¿Desde qué edad se pueden utilizar? Desde el primer momento del nacimiento. Entonces, áreas emergentes, pues ya hoy en día se están utilizando los prosbióticos, que son ya los probióticos y los pre van a pasar como a un segundo plano. Y vamos a empezar a hablar ahora de posbióticos, los psicobióticos, que son probióticos para tratar enfermedades psiquiátricas como la depresión. Los probióticos para microbioma personalizado, donde se van a hacer estudios de microbiomas específicos para cada individuo y poder dar un tratamiento más directo. Terapias con bacteriófagos, que son en un enfoque donde vamos a buscar tratar, dar un probiótico específico para eliminar una bacteria X, y esto se está estudiando más que nada por la alta resistencia antimicrobiana que estamos viendo, que va a ser la nueva pandemia. Y en cuanto a la regulación y la evidencia, ya hoy en día casi todos los probióticos tienen altos niveles de evidencia y están muy bien regulados, porque casi todos los estudios que se están haciendo hoy en día son en base a prebióticos, probióticos y simbióticos. Entonces, mensajes claves. La eficacia va a depender de la cepa que usted utilice, porque usted tiene que ver qué cepa va a utilizar y para qué lo va a utilizar. Mayor evidencia disponible. Mientras más evidencia haya de ese probiótico para lo que usted lo vaya a utilizar, mejor beneficio va a tener. Si es un probiótico que no tiene beneficio y evidencia para diarrea, no lo utilice. Tener en cuenta que la nomenclatura hoy en día ha cambiado, pero los probióticos siguen siendo lo mismo, tienen una alta seguridad. Hay que tener en cuenta también la calidad del producto. Algunos perfiles que ustedes deben de ver es si son ISO y GMP, porque hay muchos probióticos que se están comercializando, que generalmente no están regulados, cuando quizás no contienen la bacteria que dice que tienen y pueden incluso no contener las unidades formadoras de colonias que contiene. Por eso siempre deben de buscar la aprobación de ese producto específico. Y es tener expectativas reales, explicarle a los padres que no es algo mágico, pero de que lo va a ayudar, pero no va a resolverle el problema como tal, porque si usted tiene un paciente con diarrea por un virus, hasta que ese virus no pase, el paciente va a seguir con diarrea si usted le dé 20 probióticos juntos. Bien, entonces nada, hasta aquí mi presentación y que pasen buenas tardes.